Todo comienza en la primavera de 1820. Un joven, un bosque y una pregunta. Pero lo que encontró allí, según lo que él mismo contó, fue mucho más que una simple respuesta. Fue el inicio de algo que llegaría a ser un movimiento mundial. Así que vamos a desentrañar qué pasó ese día. A ver, tratemos de imaginar la escena. ¿Sí? Es un día de primavera, de esos bien claros, y ahí está José Smith, un muchacho de apenas 14 años, caminando hacia un bosque cerca de su casa. Pero ojo, no iba a jugar ni a hacer algún mandado, no. Llevaba dentro una pregunta, una de esas que te queman por dentro, tan grande y confusa que sentía que la única respuesta posible tenía que venir de Dios. Y es que, miren, no era una curiosidad de un rato, para nada. En esa época el ambiente religioso estaba, que ardía. Había un montón de iglesias, todas compitiendo por atraer gente. Y para un joven que de verdad quería encontrar la verdad, la confusión era total, abrumadora. Así que la búsqueda de José era algo muy personal, como tratar de encontrar una voz clara en medio de un montón de ruido. Y aquí llegamos al punto clave, a la pregunta del millón que lo llevó a ese bosque. ¿A qué iglesia debo unirme? No era una pregunta teológica súper complicada, no. Era algo muy personal. De todas estas iglesias, ¿cuál es la verdadera? Y entonces, inspirado por lo que había leído en la Biblia, tomó una decisión, digamos que bastante radical para la época. Se lo iba a preguntar directamente a Dios. Pero ¿saben qué? Justo en el momento en que se arrodilló para orar, no sintió la paz que seguro estaba esperando. Todo lo contrario. Según lo que él cuenta, algo aterrador lo atacó. Un poder que no podía ver se apoderó de él, y de repente se encontró en medio de una lucha que no era solo en su mente, sino que se sentía totalmente física. Lo primero fue una especie de parálisis. Su relato describe que la lengua se le empezó a hinchar dentro de la boca. No podía hablar. Piensen en la ironía. Justo en el momento en que quería pedir ayuda al cielo, una fuerza extraña lo silenció por completo. Y por si fuera poco, para aumentar el terror, de repente empezó a escuchar pasos detrás de él. Se daba vuelta, miraba y nada, nadie. Pero los pasos seguían, cada vez más cerca, como si algo o alguien estuviera a punto de atraparlo. Esa sensación de estar solo en el bosque se esfumó por completo. Y ahí la cosa se puso peor. Una oscuridad súper densa, casi como si se pudiera tocar, lo envolvió todo. La luz del sol desapareció. Él cuenta que su mente se llenó de imágenes horribles. Sentía la presencia de algo real, algo poderoso que estaba ahí, con la única intención de destruirlo. El relato nos dice que llegó a un punto de desesperación total. Se sentía completamente vencido por esa oscuridad, ya casi a punto de rendirse. Pero juntó hasta la última gota de fuerza que le quedaba para hacer un último llamado, una última súplica a Dios para que lo liberara. Y fue justo en ese instante, en el momento de mayor desesperación, que apareció la luz. Se describe como una columna de luz brillantísima que bajaba lentamente del cielo. Y apenas esa luz lo tocó, ¡pum!, la fuerza oscura se fue, desapareció. Y en su lugar sintió una paz y una alegría que, según él, no se pueden describir con palabras. Y dentro de esa luz, lo que él describe es algo, fuera de serie. Vio a dos seres celestiales. Él los identificó como Dios el Padre y su Hijo Jesucristo. El brillo y la gloria que tenían, según cuenta, era tan intensos que parecía que los árboles alrededor se estaban incendiando, pero sin quemarse. Una cosa de no creer. Entonces uno de los seres habló, y mientras lo hacía, señaló al otro. Y lo que dijo, esas palabras cambiarían absolutamente todo. Dirigió la atención de José directamente a Jesucristo con una instrucción súper clara, súper directa. Escúchalo. Y entonces fue el Salvador quien habló. Y lo que le dijo fue, básicamente, un mensaje en varias partes. Primero, algo muy personal. Le dijo que sus pecados estaban perdonados. ¡Qué alivio! Después, le contestó la pregunta que lo había llevado hasta ahí. Le dijo que no se uniera a ninguna de las iglesias, porque según el mensaje, todas se habían alejado de la verdad. Y finalmente, le hizo una promesa, que más adelante la plenitud del evangelio le sería revelada. Y con eso la experiencia en el bosque terminó. José se quedó sin fuerzas, apenas pudo arrastrarse de vuelta a casa, pero por dentro sentía una paz inmensa. Lo que no sabía es que esa calma celestial estaba a punto de chocar de frente con la dura realidad del mundo. Pasaron unos días y José, con la confianza de alguien que acaba de vivir algo increíble, fue y le contó su historia a un predicador de la zona. Seguramente pensó que un hombre de fe, alguien metido en todo el fervor religioso del momento, se lo tomaría en serio, ¿no?
Bueno, el choque de realidades fue brutal. De un lado tenías la experiencia de José, toda luz, toda paz, y del otro la reacción del predicador, un rechazo rotundo. Le dijo que su historia era cosa del diablo, que los días de visiones y revelaciones se habían acabado hacía siglos. Imagínense el golpe. Y ese primer rechazo fue solo la punta del iceberg. José se dio cuenta muy rápido de que contar su historia no generaba curiosidad, sino hostilidad. De repente se vio obligado a defender algo que para él era una verdad sagrada, pero que para el resto del mundo era, al parecer, una idea terrible. En sus propios escritos se nota que estaba desconcertado. Para él era simple. Oigan, yo vi algo y solo estoy contando lo que vi. No podía entender cómo un simple muchacho de campo, alguien sin poder ni influencia, podía generar tanto enojo y persecución solo por contar una experiencia personal. Ahora, aquí hay un detalle importante. Si uno mira los registros históricos, la forma en que José contaba la historia fue cambiando un poco con el tiempo. Al principio, se enfocaba mucho en su búsqueda de perdón personal. Más tarde, cuando hablaba con más gente, ponía más énfasis en la parte de encontrar la iglesia verdadera. Pero, y esto es clave, el núcleo del mensaje nunca cambió. Él oró y Dios le respondió. Pero al final del día, a pesar de todas las burlas y la oposición, su postura era firme, inquebrantable. Para él, esto no era una opinión, ni siquiera una creencia. Era algo que él sabía. Estaba convencido de que era verdad, y esa convicción lo acompañó hasta el último día de su vida. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una que da para pensar mucho, ¿no? Más allá de si uno cree o no en los detalles, el viaje de esta historia es increíble. ¿Cómo es posible que la experiencia privada, súper personal y controversial de un adolescente en un bosque de Nueva York termine siendo la piedra angular de un movimiento religioso